del recreo de la clase del 23 de febrero del 2021. Nos habíamos quedado hablando de los conductores, del principal conductor en nuestras instalaciones, de los cables. Hicimos un recordatorio de las características de todos los cables y de la información que debemos conocer de cada cable. Vamos entonces a seguir donde nos habíamos quedado. En la pantalla pueden ver que no solo hay cables de cobre, aunque sí predominantemente los cables que usaremos son de cobre. Alguna vez usaremos cables de otro material, principalmente el aluminio. Y solo por eso les presento las siglas con las que se identifican. Un cable es un cordón, un cable es un trenzado de hilos de cobre o de hilos de aluminio o de hilos de tal o cual material. Entonces, para empezar a hablar con toda propiedad y entender el concepto al que nos referimos, antes de decir de qué material es tal o cual cable, entendamos qué es un cable y en qué se diferencia de un cordón o de un alambre. O también saber qué es una solera, para ir de lo general a lo particular. Una solera es una barra sólida de sección rectangular o cuadrada que se usa para conducir electricidad. Un alambre es un conductor eléctrico que tiene sección circular y forma un hilo. Un cable, aquí importantísimo porque es de los elementos más importantes de nuestras instalaciones, es un cierto número de hilos reunidos en formación geométrica de tal manera que sea flexible. Y un cordón es un elemento formado por cierto número de hilos reunidos al azar, no en formación geométrica, sino al azar, en uno o varios torones. Es decir, es un elemento súper flexible. Pero ahora sí, habiendo dicho estas definiciones, solo para que les sirva de referencia, será rara la vez que trabajen con ellos, pero para que les sirva de referencia o de clave, cuando necesitamos un cable de aluminio, se especificará con las letras AAC cuando
queramos aluminio puro. AAAC de aleación de aluminio. ACAR, aluminio reforzado con aleación de aluminio. ACSR, aluminio reforzado con acero. Copper weld, alambre de acero recubierto con cobre. Y alumo weld, alambre de acero recubierto con aluminio. Para la cultura general, para la información de poco uso. Respecto a los calibres de los cables, ya lo hemos dicho varias veces, se usa el código AWG, y lo vuelvo a decir, en este código, porque ya hemos platicado mucho de esto, en este código, en esta escala, en este criterio, a menor número, a menor valor numérico, mayor diámetro. Y a mayor valor numérico, menor diámetro. Vean, aquí tenemos, pueden ver mi cursor en la pantalla, un medidor de calibres de cable. Pueden ver que si empezamos en el 0, el círculo es grande. El 1 se hace más chico. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, así hasta llegar al 30. Que el 30 corresponde a un cable muy delgado. ¿Está claro para todos? Ya lo habíamos dicho, no es más que ponerlo en una imagen. Ahora, en la pantalla hay algo inconsistente con lo que yo les he dicho. En la pantalla hay algo que no es congruente con lo que yo les he dicho respecto a los calibres de los cables. ¿Quién me puede decir? ¿Quién detecta a qué me refiero? ¿No se supone que entre más alto el número, más grande, más bien, o sea, el 000 era el más chiquito, ¿no? No, al revés. No. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el 60, si es que existe, es muy delgadito? Ajá. Y así se va haciendo más grueso. El 0 era un cable grueso y que el lenguaje cotidiano en obra, es decir, es cable de un 0. Pero luego hay otro más grueso al que se le dice del doble 0. Y luego hay otro más grueso al que se le dice de 3 ceros. Y Ok. así, de Es que, 4 ceros. perdón, lo anoté al revés. Bueno, qué bueno que salió a la plática porque sí, es una escala inversa, si le queremos decir así. Es una escala en la que a mayor valor numérico, menor diámetro. Pero no ese es el punto al que me refiero. Es otro al que yo me refiero. ¿Se El los color. digo? ¿Quién dijo algo? A Mayrani, ¿dijiste algo? Sí, el color del cable. No, no, tampoco es ese. Dices por el morado que está ahí. No es ese. Se los voy a decir yo. No sé en el resto del mundo, en Estados Unidos, supongo que será igual, pero por lo menos en México no hay cables nones. ¿Se acuerdan que se los había dicho? No hay cables nones. Es decir, ustedes no pueden ir a comprar un cable del 11 ni del 9. En México, y supongo que en el resto del mundo tampoco, en México no hay cables nones. El más delgado que yo he puesto y en alguna situación muy especial es el 14. Pero el más delgado con el que yo trabajo habitualmente es el 12. Y después sigue el 10, y después el 8, y después el 6, y el 4, y el 2, y el 0, y el 2 ceros, y el 3 ceros, etcétera, etcétera.
pero nunca he visto un cable 1, ni un cable 3, ni un cable 5. ¿Sale? Bueno, ahora, Michelle, me parece que teníamos en los pendientes explicar por qué Francisco Escamilla en sus instalaciones no usa cables menores al calibre. Salud, Fernanda. ¿Por qué Francisco Escamilla no usa cables menores al calibre 12? Y alguna vez, excepcionalmente, con verdadera incomodidad, he usado calibre 14. Pero lo platicamos. ¿Alguien se acuerda cuál era la razón? Michelle, ¿lo teníamos en los pendientes? No le veo los pendientes, ¿eh? ¿No está en los pendientes? No. ¿Y alguien se acuerda de que yo dije esto? Que hay un límite. Sí, mira, Vivian está diciendo que sí. Vivian sí se acuerda, Ceci también se acuerda que yo dije que nunca uso calibres menores a 12. Pero no explicamos por qué, ¿verdad? Bueno, pues entonces es muy buen momento para explicarlo. Es el momento correcto para hacerlo. Aunque no hemos llegado a poner valores numéricos, todos ya sabemos que un cable del 0 aguanta más corriente, puede conducir más electrones que un cable del 2. Y un cable del 2 más que uno del 4. Y uno del 4 más que uno del 6. Y uno del 6 más que el 8. Y el 8 más que el 10. Y el 10 más que el 12. Y el 12 más que el 14. Y así. Entre más grueso es un cable, más electrones puede conducir. Eso es muy obvio. Bueno, para nosotros que ya estamos adentrados en el conocimiento de las instalaciones, ¿no? Bueno. Alguien nos habló por ahí. Bueno. Cuando digo más electrones, estoy hablando con mucha imprecisión. Estoy diciendo una verdad, un cable grueso puede conducir más electrones que un cable delgado, pues eso es una verdad, pero es muy imprecisa. Es una verdad muy imprecisa porque decir más y menos cuando estamos en la universidad, pues es una expresión pobre. Tenemos que decir, como ya lo hemos venido afirmando las últimas clases, tenemos que hablar con un lenguaje digno de nuestro nivel académico, y para esto tenemos que usar por lo menos unidades y cantidades, ¿no? No somos señoras de cafecito para poder decir mucho o poquito. Tembló muy fuerte. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Muy fuerte para quién? ¿No? O muy quedito para quién. Nosotros tenemos que decir, tembló de tanto, o el cable lleva tanta corriente. Y para poder decir eso, necesitamos poner unidades y cantidades. Aunque no me sé todos de memoria, les voy a dar ahorita 2 datos para que pueda explicar con más claridad. El cable del 12, que es el que más se usa, el cable calibre 12 AWG, que verán ustedes cuando vayamos diseñando
que es el que más se usa, es capaz de conducir 20 amperes. 20 amperes. El cable del 10 es capaz de conducir 30 amperes. El cable del 14 no lo tengo a la mano ni en la memoria, pero creo que puede conducir algo así como 14 amperes. Déjenme revisar. Echaré una búsqueda muy rápida. ¿O alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda en internet a hacer la búsqueda? ¿Quién puede poner ahí qué capacidad de conducción tiene un cable del calibre 14 AWG? ¿Alguien puede hacerlo ahí? María, alguien, Andrés, alguien que ese dato, como no lo uso, es un dato que no tengo en la cabeza, porque nunca uso ese cable. Una vez, Andrés, ¿ibas a decir algo? Dice 15. 15, yo les dije 14, ¿no? ¿Quién habló? ¿Mariel? ¿Quién fue la que habló? Sí. Mariel, te reconocí la voz porque no apareciste en la pantalla, pero qué bueno, te reconocí la voz. Bueno, Mariel encontró el dato de 15, dato muy valioso. ¿Alguien encontró otro? ¿No? Bueno, entonces seguramente es el bueno, no tiene por qué haber tampoco variaciones en eso. Gracias, Mariel. Eh, entonces, ya tenemos tres datos enfrente. El cable del 30 conduce el cable del 10 conduce hasta 30 amperes, el cable del 12 hasta 20 amperes y el cable del 14 hasta 15 amperes. Muy bien. Pues cuando empecemos a calcular, ustedes se darán cuenta de que son muchos los circuitos que no llegan a 15 amperes. Van a ver, vamos a calcular muchos circuitos que van a quedar por debajo de los 15 amperes. Y si ese circuito o esos circuitos no conducen 15 amperes o más, pues sonaría muy lógico pensar que a esos circuitos les podemos poner cable calibre 14. ¿Sí? Todavía no hemos diseñado nuestra primera instalación eléctrica, pero con todo lo que hemos platicado y con todo lo que hemos venido aprendiendo, ya estamos casi adelantándonos a la etapa de proyecto. En un circuito hicimos los cálculos con las fórmulas que ya hemos trabajado o fórmulas similares a las que ya hemos visto en la pantalla, y resulta que en ese circuito van a circular 15 amperes, menos, vamos a pensar 13 amperes. La tentación inmediata sería ponerle cable calibre 14. ¿Por qué? Pues porque el calibre 14 aguanta 15 amperes
Yo tengo 13, con eso es suficiente. Y sí, es verdad. En cuanto a funcionamiento eléctrico, con el cable 14 sería suficiente. Sin embargo, en cuanto a procedimiento constructivo, lo más probable es que ese cable cause problemas. ¿Por qué? Les explico. Porque el proceso de cableado de las instalaciones, es decir, meter el cable a través de la ductería, implica muchísimas veces jalones y estirones de los cables. Tenerlos que jalar, meter apretados, se vuelve, el cable tiene que, y apretados, no digo no cumpliendo la norma que vamos a ver más adelante, sino que de repente los cables en las tuberías no corren tan fácilmente como nos gustaría, y los maestros electricistas le tienen que meter unos jalones duros y todos esos jalones debilitan el cable. Esos jalones en un cable delgado causan daño. Por eso es que a mí no me gusta trabajar con cable de menos del 12. Porque aunque eléctricamente pueden cumplir con lo que mi instalación demanda, el proceso constructivo es rudo. El proceso constructivo es tosco. Es frecuente que los cables delgados se dañen con tanta manipulación de los trabajadores. ¿Está claro para todos? Muy bien. Bueno, entonces podemos seguir. Y a manera de cultura general, pero también de información valiosa, vale la pena saber que los forros de los cables, el aislamiento que tienen los cables, porque en estricto sentido el cable es solo el cobre, solo son los hilos de cobre o de aluminio que están trenzados para que por ahí se conduzca la electricidad. Sin embargo, estos tienen que estar forrados. Tienen que estar forrados porque si no, pues estarían haciendo contacto con todo, estarían soltando electricidad por todos lados o por muchos lados. Entonces, están aislados para no tocarse entre ellos, para que sus flujos de electrones no sean de unos a otros y se hagan cortocircuitos, ni tampoco haya fugas de corriente. Entonces, el forro de los cables tiene también sus particularidades, tiene también sus puntos específicos. Y los pueden ver en la pantalla. Hay unos que están forrados con hule resistente al calor. Claro, para distintas temperaturas. Hay unos que son resistentes al calor y a la humedad. Hay otros que son retardadores de la flama. Hay otros que son resistentes a la humedad y además retardadores de flama. Y en general son todos. En general son los distintos tipos de forro para las distintas necesidades que podamos tener. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene preguntas, observaciones, inquietudes sobre los cables,
sus principales características, incluyendo sus forros, el hule que los envuelve, ¿no? Bueno, entonces, pasemos a un nuevo capítulo. Pasemos a las canalizaciones. ¿Qué son las canalizaciones? Las canalizaciones son los tubos, los ductos, dentro de los cuales ponemos los cables. ¿Sí? Todos, o más bien, dicho al revés, ninguno de ustedes ha visto que los cables estén colgados, pelones ahí nada más, el cable colgado afuera del muro y colgado. Es verdaderamente rara una instalación, y mal hecha desde luego, fuera de norma, o el 99% de las veces mal hecha y fuera de norma, una instalación que tenga los cableados expuestos, es decir, los cableados no metidos en un ducto. Uno de esos casos, y es un caso ejemplar por bonito, pero que ya no está permitido, o por lo menos habría que tramitar una licencia especial. Proyectos con los cables expuestos, con los cables a la vista, este en el que estoy pensando, y creo que es el único, algunos del funcionalismo de Le Corbusier en Europa, ¿no? Cincuenteros. Y en México, que yo conozca, solamente el Museo Estudio Casa de Diego Rivera. Creo que nada más. ¿Quiénes de ustedes conocen el Museo Estudio Diego de Museo Estudio Casa de Diego Rivera? A ver, Diego está alzando la mano, Andrés está alzando la mano, Fernando está alzando la mano, Vivian está alzando la mano. Muy bien, María está alzando la mano. A ver, ¿quién me dice dónde está? A ver, ¿dónde está el Museo Estudio Casa? Fernando, estás hablando, pero no te oímos. Tienes el micrófono apagado. Mm, Creo que es San Angelín, algo así. Sí, muy bien. Está en la calle, se llama Altavista, enfrente, justo donde empieza la colonia San Angelín, enfrente del restaurante San Angelín. Muy bien. Entonces, sí, todos estamos hablando del mismo. Ceci, ¿tú no lo conoces? Tú eres sureña, ¿no lo conoces? No, no lo conozco. Sí, he pasado varias veces por ahí, digamos que lo conozco por afuera, pero nunca he entrado. Bueno, pues no hay que perdérselo. Yolisa, tú también eres sureña, ¿no lo conoces? Bueno, no hay que perdérselo. A ver si organizamos una visita. Yo doy recorridos, ya les he contado que soy miembro del Patronato San Ángel y frecuentemente hago recorridos en la zona. Y el Museo Estudio Casa de Diego Rivera es la única construcción del siglo XX catalogada en la zona de San Ángel. ¿Por qué? Pues claro que hay muchas construcciones del siglo XX, pero no están catalogadas. Es decir, no tienen un valor artístico, patrimonial o histórico que amerite poner atención en ellos y conservarlos. Entonces, San Ángel
es una zona de la ciudad que tiene numerosísimos monumentos históricos, patrimoniales y artísticos. Bueno, todos ellos, menos uno, son del siglo XIX hacia atrás. Todos ellos, menos uno, todos esos monumentos históricos, patrimoniales o artísticos son del siglo XIX o anteriores. Solo uno en la zona de monumentos de San Ángel es del siglo XX. Y es ese. Es el Museo Estudio Casa de Diego Rivera. Que ahora ya podríamos poner también el de Juan O'Gorman, que ya se rescató y está al lado. Pero no sé si en la ficha de catalogación están como 1 o 2 inmuebles. No se los pierdan. Frecuentemente les digo, hago recorridos en la zona de San Ángel para divulgar la riqueza que hay ahí, la riqueza arquitectónica, urbanística, histórica. Y claro que no nos perdemos dentro del recorrido visitar el Museo Estudio Casa de Diego Rivera. Si quieren y se animan, podríamos planear una visita, ¿eh? Podríamos planear un recorrido de estos que incluya la visita al museo. Si está abierto, pues sería maravilloso entrar y con sana distancia y con las normas que ellos digan, ¿no? Pero si no está abierto, es lo suficientemente visible desde afuera como para poderlo ver con ojos arquitectónicos y ponderar su valor, apreciar su valor histórico, arquitectónico y patrimonial. Entonces, bueno, hablaremos de esto ya un poco más adelante. Si les interesa, vale la pena el recorrido. Vale mucho la pena el recorrido, tanto de la zona histórica como de la zona con material de demolición, como de este inmueble en particular, y algunos otros, ¿no? Pero este en particular porque es el que estamos hablando ahorita. Si quieren y se animan, lo organizamos. Muy bien. Entonces, en ese proyecto, en el Museo Estudio Casa de Diego Rivera, la instalación eléctrica es exterior. Es decir, es un caso rarísimo de proyecto donde la instalación no está metida dentro de ductos. Pero es un caso único, donde se justifica pues por el momento histórico, por los materiales disponibles, por el estilo de la construcción. Y entonces, si estamos ahí un día, verán ustedes qué interesante la manera en la que bajaban los cables por fuera de los muros, los hacían dar la vuelta y cambiar de dirección mediante unos aislantes de cerámica. Llegaremos, ojalá se nos presente la oportunidad de verlo en persona. Pero fuera de esos casos, y les digo, también he visto en proyectos de Le Corbusier ese tipo de instalaciones. Pero fuera de esos dos ejemplos que ya di, yo no conozco otro. No conozco otro en el que así se hagan las instalaciones. Todos, absolutamente todos los demás que yo conozco, tienen ductos, tienen instalaciones dentro de tubos, dentro de canalizaciones. Y esas canalizaciones son las que ahorita vamos a empezar a conocer. Y para eso les digo, hay 3 o 4 o 5, no más, no me voy a pasar ya de ahí. Hay 5 materiales para hacer canalizaciones. O hay canalizaciones disponibles en 5 diferentes materiales. Y se los digo, porque esto es importante.
porque dependiendo del uso y del tipo de instalación que nosotros tengamos, será el material que seleccionaremos. Primero les diré cuál es cada uno de ellos. Segundo, cuál es el uso para cada uno de ellos. Y ya después, características más específicas. Entonces, empecemos por enunciar los materiales de los que hay canalizaciones. El primero y más común de todos, el que ocupa o el que se usa en el 99% de los proyectos, es el PVC. Es el famoso tubo naranja, el famoso poliducto, el famoso poliflex. Entonces, es un tubo, o la manguera, también le dicen, es un tubo, una manguera de PVC, color naranja, que tiene dos presentaciones, lisa y se llama poliducto, o con forma de gusano y se llama, o con anillos o de forma anillada, parecida a un gusano, y se llama poliflex. ¿Vamos bien? Ese es el primer tipo de ductería que hay para instalaciones eléctricas. El segundo tipo es ese que está en la pantalla, que es el ducto, tubo o canalización metálica, que los hay de dos categorías, de pared gruesa y de pared delgada, pero ambos son metálicos, nada más que uno es de material más grueso que otro. Un tercer material disponible para las instalaciones, para las canalizaciones de las instalaciones, es un material verde que se llama PVC pesado. Entonces, llevamos tres: PVC metálicas y PVC pesado. ¿Vamos bien? Las de PVC son color naranja y pueden ser lisas o anilladas. Las metálicas pueden ser de pared gruesa o de pared delgada. Las de PVC pesado es un PVC color verde, y hasta donde yo conozco no hay varias categorías de él. Es una categoría única. Francisco, Ahora. Ay, perdón. Sí. Sobre la canalización metálica, dijiste que podía ser naranja o cuál más, perdón. A ver, más despacio. Sobre la canalización metálica. Sí. No, Nefertiti, no. A ver, llevamos hasta ahorita tres materiales: PVC, metálica y PVC pesado. Esos son tres materiales, ¿no? El PVC es de estos ductos, es color naranja. Y puede tener dos presentaciones: lisa, una presentación lisa, y entonces se llama poliducto, y una presentación agusanada, y entonces se llama poliflex.
Entonces, ese es un primer material de ductos de instalaciones eléctricas. ¿Está claro, Nefertiti? Sí, perdón, es que habías dicho, ¿no? Que el naranja era de PVC y después cuando lo repetiste no sé por qué escuché que también era para canalización metálica, pero sí tienes razón. Lo No, siento. luego, a lo mejor lo dije mal, pero por si las dudas lo aclaro. Entonces, esa primera categoría. Luego, segunda categoría, las metálicas. Las tuberías metálicas pueden tener dos presentaciones, de pared gruesa o de pared delgada. Y se les conoce con el nombre de tubo conduit. Así es, tubo conduit. Así como al PVC liso se le dice poliducto y como al PVC agusanado se le dice poliflex, al metálico se le dice conduit. Entonces, podemos decir conduit pared gruesa o conduit pared delgada. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, tercer material del que hemos hablado. El tercer material del que hemos hablado hasta ahorita es el PVC pesado, que ese es color verde. Y hasta donde yo conozco, solo tiene una presentación. ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a un cuarto tipo de material. Vamos a un cuarto tipo de material, que es el metálico flexible. Es el tubo metálico flexible. Y un quinto material es el tubo metálico flexible contra agua. Tubo metálico flexible contra agua. ¿Estamos? De repente los veo muy borrosos, muy lentos. ¿Es mi internet o es el de ustedes? Creo que es el tuyo. ¿Sí? ¿Ustedes me están viendo bien? ¿Ustedes me están viendo bien? Porque Yo sí. el que habló, fuiste tú, ¿verdad, Demián? El que habló. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, porque no te vi cuando apareciste, te digo, está medio lento. Bueno, entonces, a lo mejor soy yo. Esperemos que ya se componga, ¿no? Esperemos que se componga porque de repente se me pierden tantito. Bueno, teniendo esta primera catalogación de los tubos que usamos en las instalaciones eléctricas, vamos a decir cuáles son sus usos. O sea, ¿por qué existen? ¿Por qué existen diversos materiales? ¿Alguna ventaja tendrán unos sobre otros? Bueno, pues vamos a hablar de ellas.
Nada más, me gustaría decirles que al tubo metálico flexible se le conoce habitualmente como zapa, con Z. Habitualmente se le dice zapa, Z-A-P-A, tipo zapa, le dicen. Así como a la manguera le dicen poliducto o poliflex, y como al metálico le dicen conduit, etc. Al metálico flexible se le dice zapa. Y al metálico flexible contra agua se le dice liquatite. Se escribe liquatite. Así se le dice. Es el nombre de obra o el nombre de tienda, el nombre comercial con el que se refiere la mayoría de la gente a este tubo, el liquatite. Bueno, le dicen la gente liquatite, pero se escribe liquatite, ¿no? ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a decir cuál es el uso preferente para cada uno de estos tipos de ductería que nos van a guiar para que nuestras obras sean lo mejor posibles. El poliducto, el PVC, es el mejor o la mejor de las alternativas cuando nuestras instalaciones van dentro del muro. Cuando nuestras instalaciones están ocultas, lo mejor que podemos hacer es hacerlas de tubo de PVC. ¿Por qué? Porque al estar ocultas las tuberías, o bueno, porque el PVC no es resistente a los golpes. Pero, si están dentro del muro, ¿qué nos importa? No están expuestas a golpes. Si están ahogadas dentro del muro, ¿qué nos importa que el PVC no sea resistente a golpes? Si nadie le va a pegar, está dentro del muro. Y su gigantesca ventaja, donde no tiene competidor, es en el precio. Es verdaderamente barato, baratísimo, pero verdaderamente barato. Bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué a veces usamos PVC liso y por qué a veces PVC agusanado? Bueno, los dos son muy baratos. La diferencia entre ellos es que a veces necesitamos hacer curvas pronunciadas y el PVC liso no se presta para hacer curvas muy cerradas. Y a veces, cuando en nuestro proyecto hay muchas curvas muy cerradas o muchas vueltas complicadas, conviene que usemos el PVC agusanado. El PVC liso no permite, repito, curvas muy cerradas, pero al ser liso es muy fácil de cablear. Los cables corren muy fácilmente dentro de él. El PVC agusanado sí permite hacer curvas muy pronunciadas, curvas muy cerradas, pero no es tan fácil hacer cableados dentro de ellos, porque uno va metiendo el cable por dentro del ducto y en cada anillo del gusano, ¿no?, se va trabando. Entonces, esos tan
a veces son difíciles de cablear, que hay veces que lo venden ya guiado. ¿Qué quiere decir que un cable sea guiado? Que un cable ya viene, perdón, que un ducto sea guiado. Quiere decir que viene con un alambre adentro para que nosotros en una punta, en un extremo, podamos ahora amarrar los cables que queremos meter y jalarlos desde el otro extremo. Esto lo platicaremos con mucha calma y podremos hacer ejemplos el sábado en la visita de obra. Para los que no vengan, no se preocupen, no faltará quien nos filme, quien nos pueda filmar las cosas importantes de la visita y las subimos a nuestro canal de YouTube. Entonces, Michelle, por favor pongamos en los pendientes que tenemos para tratar a profundidad ranuras para instalaciones en muros, o mejor dicho, ranuras en muros para instalaciones y sus peligros. ¿Me estás oyendo, Michelle? A ver, ¿lo puedes repetir? Sí, que por favor pongamos en la lista de pendientes para tratar a detalle Ajá, este asunto. ¿Mm? Ranuras en los muros para instalaciones Ujú. y sus peligros. Listo. Y para la visita del sábado, necesito que me recuerdes que a ver si podemos hacer un ejercicio aquí todos, un ejercicio de cableado, un ejemplo de cableado de una tubería, para que Va. entiendan la dificultad de cablear, que no es, tiene su gracia, se necesita cierta maña. Entonces, para que entiendan la importancia de por qué a veces conviene meter ductos lisos, a veces ductos rugosos, aguzonados, a veces dónde poner registros. Cuando de plano no podemos cablear todo de un solo tiro, de un solo tramo, pues hacemos cortes intermedios, hacemos registros intermedios para facilitarnos los cableados. Pero esto se entenderá mejor cuando estemos en vivo aquí en la obra. ¿Sale? ¿Anotado, Michelle? Sí, ya quedó perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, ya dijimos cuáles son los usos preferentes para el PVC en sus diferentes presentaciones. Ahora, hablemos de el tubo conduit, el tubo metálico. Y me voy a regresar a la pantalla porque ya fue mucho tiempo de la misma imagen. Y vale la pena vernos nosotros también. El uso preferente para el tubo metálico, ¿alguien me lo puede decir? ¿Alguien lo conoce o alguien lo intuye? ¿Chance como no está escondido? Sí, muy bien, Demian. Muy bien. El tubo metálico tiene como uso preferente y obligatorio, además, preferente y obligatorio, el uso exterior. O sea, cuando no está dentro del muro, cuando la tubería, cuando la instalación no está ahogada en el muro, cuando la tubería de la instalación está a la vista, está expuesta, se usa tubo metálico. ¿Por qué? Pues porque puede ser, vamos a pasar a una industria, que pasan los trabajadores con un diablito, que pasan cargando mercancía, entra y sale el camión, acomodan
productos recargados en la pared, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la instalación está expuesta a golpes, a daños que una tubería de PVC no resistiría. Entonces, ahí es conveniente y además obligatorio usar tubería metálica. ¿Claro para todos? Ahora, siguiente material, el PVC pesado. El PVC pesado se usa en instalaciones subterráneas y con alto contenido de humedad en ambas. Por ejemplo, en jardines. Las instalaciones que pasan por debajo de los jardines. Las instalaciones que van en los sótanos. En los lugares donde está el nivel freático o están en las losas de fondo de cimentación, en las losas de cisternas, en todos esos lugares donde hay alto contenido de humedad o que son subterráneas, se usan las tuberías de PVC pesado. Seguimos. Las tuberías de metálicas flexibles se usan en esos lugares donde la instalación está expuesta, es decir, está a la vista, no está ahogada dentro del muro, y además tenemos curvas muy pronunciadas. Y por último, las las tuberías metálicas flexibles y contra agua, pues ya se imaginan dónde se usan. Donde la instalación está expuesta, tiene curvas muy pronunciadas y además hay humedad o está la intemperie. Bueno, dicho todo esto, antes de empezar a ver ejemplos de uso, me gustaría decir que siempre que puedan evitar las tuberías metálicas, las eviten. ¿Por qué? Porque son exageradamente caras. La tubería metálica es verdaderamente cara comparada con la de PVC. No solo en el material. El material es muy caro, mucho más que el PVC. Pero la mano de obra, lo mismo. La mano de obra es carísima. Piensen ustedes que para trazar una curva con una manguera de PVC, pues no se necesita nada más que acomodarlo a la forma que tenemos. Para doblar un tubo metálico a esa misma trayectoria que describimos ahorita, es una complicación enorme. Además, entonces, de que el material fue más caro, el trabajador tiene que ser mucho más competente, por lo tanto cobra más, y le toma mucho tiempo hacerlo. Entonces sale caro por todos lados. Sale caro porque es material más caro, porque es mano de obra más cara y porque hay que dedicarle más tiempo. Entonces, las instalaciones eléctricas con ductería metálica son carísimas, carísimas. Siempre que las puedan evitar, evítenlas. ¿Entendido? Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, les vuelvo a presentar la pantalla para que vayamos hablando de cada una de estas instalaciones
o de cada uno de estos tipos o variantes de canalizaciones, y que con la información general que ya les di, vayamos pudiendo sacar más aprovechamiento de cada foto. Aquí les presento, en lo general, tubería metálica y equipos o componentes de la tubería metálica, como registros, chalupas, cambios de dirección metálicos, que se llaman conduits. Anoten esto. Fíjense qué fácil es que en la tubería plástica, pues donde tengo que dar vuelta, doy vuelta. Y ya. Solamente pongo uno que otro registro donde me conviene tenerlo. Pero no más que eso. Para hacer tramos largos de tubería de PVC, pues solo desenrollo la manguera y uso lo que necesito. En la tubería metálica todo es diferente. En la tubería metálica, si yo tengo que hacer tramos largos, pues tengo que ensamblar varios tubos. Y para ensamblar varios tubos, tengo que usar estas piezas que tengo aquí del lado izquierdo, que son coples, es decir, unos cachos de tubería con cuerda interna para atornillarlos a los extremos de las tuberías que tienen cuerda exterior. Y todo es difícil, porque además será difícil que las curvas me queden, o los cambios de dirección me queden justo en el lugar donde un tubo se acabó. Seguramente el tubo lo tendré que cortar a la mitad, y a la mitad no tiene cuerda. Entonces le tendré que hacer una cuerda a medio camino. Entonces todo, repito, todo. Soy muy insistente porque es algo importantísimo. Todo en las instalaciones eléctricas, conductoría metálica, es caro. Es muy caro. Vean ustedes, estas piezas que son registros, cambios de dirección y demás, que en lo general se llaman conduits, también son carísimos. En las instalaciones de PVC, estas piezas son de una lámina muy delgadita y se llama chalupa. Es el común. ¿Alguien había oído el término chalupa y sabe qué son las chalupas? A ver, ¿quién me puede decir qué son las chalupas? Es una tortilla con carne y con salsa, ¿no? Bueno, sí, ese es el, ese es en el lenguaje de la comida, pero en el lenguaje eléctrico, ¿alguien sabe lo que son las chalupas? Sí, es como A una ver. cajita que va sumida al muro y, bueno, por lo regular yo he visto que están los contactos. Muy bien, muy bien. Eso es en el mundo de las instalaciones eléctricas, eso es una chalupa. Una chalupa es una cajita que mide 10 por 5 por 5, 10 centímetros por 5 por 5 centímetros, que es la que se pone, es la que está detrás de cada apagador de nuestras casas. Es la que está detrás de cada enchufe de nuestras casas. Detrás de cada enchufe, detrás de cada apagador de nuestras casas, hay una chalupa. Es decir, es la cajita de la instalación eléctrica, que hay 50 o 100 o muchísimas en todas las casas, y que tiene forma rectangular. Hay algunas que tienen forma redonda, se llaman registros. En realidad no es redonda, es octagonal, pero la gente les dice redondas. Y hay otras de forma cuadrada, también se llaman registros. Los iremos viendo, pero para que vayamos familiarizándonos con el lenguaje de obra de estos accesorios y sus ventajas y desventajas,
para el proyecto y para las cuentas del proyecto. Bien, pues vamos entonces a ver la que sigue. Y vean aquí, esta es una foto tomada desde abajo de un sótano de un edificio. Pueden ver, es un sótano de estacionamiento. Podemos ver ahí una lámpara colgada. Y fíjense qué difícil es la instalación metálica. Primero, hay que colgantearla, es decir, poner estos espárragos, así se llaman estos, y estos canales para sostener la tubería. Y donde tengo cambios de dirección, tengo que poner un registro. Todos me pueden seguir con el cursor. Viene la tubería que no se detiene sola, necesita una soportería. Esa soportería se hace con estos materiales, equipos que se llama unicanal y que cuelga de la losa con esos espárragos. Y para dar vuelta, vean, necesito hacer un registro y ahí embonar las tuberías que vienen en un eje con las que vienen del otro. Hay registros, pueden ver, grandes, medianos y chicos. Pero dense cuenta también, cuando la tubería necesita hacer un ligero cambio de dirección, vean aquí donde tengo el cursor, todos pueden ver mi cursor. Cuando la tubería necesita hacer un ligero cambio de dirección, vean, le tengo que hacer esa curva. La tubería la venden recta y yo le tengo que hacer esa curva. Ese tipo de curvas que ven aquí donde tengo el cursor se llaman bayonetas. Entonces hay que bayonetear la tubería metálica, cosa que con una manguera no te toma ni un segundo. ¿Sí? Bueno, vean aquí otro ejemplo. Fíjense qué complicado es. ¿Cómo? Tiene que salir la tubería y para brincar una sobre la otra le tengo que hacer una bayoneta. Pero además esa bayoneta está en curva, entonces tiene que dar curva. Y vean cómo esta, para pasar encima de las otras, le tuve que hacer otra bayoneta. Una bayoneta hacia afuera y luego una bayoneta hacia adentro. Lo mismo que estas. Y acá dar la vuelta. Es verdaderamente caro. Muy caro hacer esto. Vean esta tubería, sigan el cursor. Vean esta tubería que sale de un registro, hace una curva, brinca una tubería, regresa al muro, hace una curva en la esquina, pero se quedó tantito arriba y ahorita tiene que bajar. Es verdaderamente laborioso. Y todo eso es dinero. Tenemos aquí el ejemplo del cuarto eléctrico de un edificio. Todavía no estaba terminado. Vean ustedes lo mismo. Toda la ductería por arriba, colganteada, con las curvas, las bayonetas, en fin. Es mucho, mucho trabajo. Otra foto de lo mismo. Vean esto. Vean aquí. Para salir de un tablero, vean, algunos salieron con tubería rígida, con tubería metálica, y luego el condulet. ¿Ya vieron? Sale de aquí y está el condulet. Luego, otros mejor salieron con flexible. ¿Ya vieron? Vean la maraña. Y vienen aquí todos los cables y para dar la vuelta se les puso un condulet. O sea, quiero decir, vienen todos los tubos y para dar la vuelta en escuadra, un condulet. Vean cuánta complicación. Así es la tubería metálica. Por eso les digo, siempre que la puedan evitar, evítenla. Ahora vean, esta tabla la vamos a usar cuando calculemos, pero es muy importante saber que el concepto hay que cuidarlo y tenerlo presente siempre. En un tubo, y lo entenderán mejor ahora que hagamos un ejercicio de cableado, yo no puedo saturar todo el interior de cables. Primero porque me costaría mucho trabajo meterlos y sacarlos.
Pero segundo, porque se generaría temperatura allá adentro. Y ya sabemos que la temperatura es el peor enemigo de nuestras instalaciones. ¿Por qué? Porque los cables, si empiezan a conducir más corriente de la que se considera en el proyecto, se empiezan a calentar. Y al calentarse, se vuelven un peligro. Y no voy a repetir lo que ya repetí muchas clases antes y muchas veces, ¿no? Pero necesitamos mantener frías las instalaciones eléctricas. No podemos permitir que se calienten. Y parte de eso se logra haciendo que las tuberías estén holgadas, que las tuberías no estén saturadas de cables, porque si las tuberías tienen espacio vacío, la ligera temperatura normal de trabajo de nuestra instalación se disipa muy fácilmente. ¿Sale? Bueno, entonces aquí podemos ver una tablita en la que para cada diámetro de tubo hay un área permitida para ocupar con cables. Lo demás debe de estar vacío. Esto lo veremos con mucho más detalle cuando ya estemos calculando. Y llegamos al PVC pesado. Aunque ahí dice uso ligero, pero el PVC, no el uso, el PVC es PVC pesado. Y este es el famoso PVC del que yo les hablaba. Este es el famoso PVC del que yo les decía hace rato, que es ideal para jardines y para usos subterráneos. Y llegamos, ahora sí, al rey de las canalizaciones. Claro, hay usos donde no se puede, ¿no? Hay situaciones en las que es imposible usarlo. Pero, vean, es por mucho lo más eficiente que hay. La famosa manguera, el poliducto. ¿Quiénes ya lo han visto? Seguramente todos, ¿no? Seguramente todos han visto. Alcen la mano, digan que sí, los que sí lo han visto. Todos lo han visto, ¿no? Bueno, pueden ver aquí, si siguen mi cursor, que tengo los dos ejemplos, el aguzanado y el liso. Y vean qué maravilla de material. Vean qué facilidad, qué comodidad de uso. Fíjense, están en una losa de primer o segundo piso, listos para colar. ¿Y qué se hace? Que toda la manguera, toda la manguera, se tiende sobre la losa y por dentro de los castillos y por dentro de las columnas, siguiendo la trayectoria que mejor nos convenga para llegar al punto que nos interesa. Miren, por aquí, por ejemplo, pueden ver aquí, hay unas puntas de la manguera que están como a 30-35 centímetros del armado. Pues claro, ¿eso qué va a hacer? Pues eso van a ser enchufes. Estos que están un poco más altos, ¿qué van a hacer? Pues van a ser apagadores. Y estos que están aquí, pues ¿qué van a hacer? Las lámparas del proyecto, las lámparas del piso de abajo. Véanlas. Una verdadera maravilla. Después de haber preparado todo, se cuela la losa y vean, ahí están las puntas listas para usarse
en lo que se necesitó o en lo que se planeó. Enchufes, apagadores, etcétera. Listas para cablear. Verdaderamente rápido, bastante barato. Y aquí podemos ver más ejemplos de lo mismo. Pueden ver cómo la manguera puede ir dentro de las columnas, no le causa problemas a nadie. Es bueno, bonito y barato, lo que todos queremos. Ahora, dentro de nuestras instalaciones, vamos a ver que no todo es el tubo, ¿no? Dentro de las canalizaciones no todo es tubo. Ya lo decíamos hace rato, hay registros. Y les decía, el más común de todos los accesorios después del tubo, pues es esta, la chalupa. Es esa rectangular, esa cajita rectangular, donde están el 99% de nuestros apagadores y el 99% de nuestros enchufes. La caja cuadrada, que a veces se usa como registro, más bien casi siempre se usa como registro y rara vez como base de apagador. Y la caja redonda, que les decía que en realidad no es redonda, es octagonal y que se usa a veces, casi siempre para salidas de centro, para lámparas de techo. ¿Sí? Bueno. Las otras son cajas plásticas o canaletas, que este es el típico remedio chafa para quien no hizo bien sus instalaciones, para quien no proyectó bien, para quien no tomó con seriedad las instalaciones, y resulta que a la mera hora, chin, mano, se me olvidó que aquí va un teléfono, chin, mano, se me olvidó que aquí queríamos un enchufe, y claro, ahí vienen los remedios de taquero, ¿no? Los remedios de pueblo, ¿no? Ponen esas canaletas, que según ellos no se ven feas, que según ellos son bonitas, por fuera del muro, que ni se notan, dicen ellos. Yo sí las noto, ¿no? Bueno, ahí vean ejemplos de, aquí pueden ver una chalupa común, que es dentro del muro, y una chalupa condulet, que va fuera del muro. Esta es, esta que pueden ver aquí, donde estoy señalando con el cursor, es el típico condulet de chalupa. Esta es una chalupa de PVC y este no se alcanza a ver, debe ser un registro, porque tiene forma más cuadrada que rectangular. Y otro elemento de distribución, las charolas. Hay algunas instalaciones que no necesitan que el cable esté totalmente hermético o cerrado, sino que puede tener nada más una superficie de soporte, una base, y al cable no le hace daño estar ventilado, estar nada más. Eso pasa, sobre todo lo pueden ver ahí con las instalaciones de red. En las instalaciones de red es frecuentísimo que los cables no se meten en un ducto cerrado, sino se ponen en una charola, en un ducto abierto. ¿Por qué? Pues porque no se necesita protegerlos porque están en áreas de difícil acceso, y sobre todo pasa esto en ramales principales. A lo mejor ya después, pero cuando salen del servidor, toda esa maraña de cables, en los primeros ramales, es frecuente que se van a estacionar. Ya después, cuando se van ramificando y van yendo a cada oficina, a cada punto en particular, sí se entuban. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las instalaciones son de tubo, pero no es necesario, ¿no? Vamos a la que sigue. Pueden ver aquí fotos desde abajo de charolas de instalaciones. Charolas de instalaciones, esa lleva muy pocos cables, vean. Esa lleva 1 o 2 cables, es una exageración la charola, pero vean. Distintos ejemplos de charolas. Estos son ejemplos
de metálico flexible, ¿sí? ¿Ven? Tubo metálico flexible. Tubo metálico flexible. Esta foto pues, casi no se ve, pero un ducto de instalaciones. Charolas. Vean, pasos de tubos de cables de charolas a tubos. Registros. El típico registro de conexiones. Es decir, puede venir una alimentación eléctrica y de ahí derivarse a dos partes. Bueno, pues entonces viene el cable y se deriva. Apagadores. Accesorios tan comunes. Accesorios tan comunes. De uso de todos los días. Los hay de todos sabores y colores. Pero de todos de verdad. De todos sabores y colores, sin excepción. Creo que se metió en la pantalla la imagen otra. No invadió la pantalla. ¿No? Bueno. Apagadores. ¿Qué es lo que hay que resaltar en un apagador? ¿O qué es lo que hay que notar? Bueno, fíjense, lo que les quiero decir es que en un apagador, en un módulo, en una misma placa es la cubierta de una chalupa. Fíjense, en una misma placa aquí tenemos 3 botones. En este, uno solo y en este 2. Todos hemos visto esto. Todos hemos visto algunos puntos donde hay 3 apagadores, algunos donde hay 1 y algunos donde hay 3 o 2, 1, 2 y 3 o 4 hasta en algunas marcas. Pues depende qué tanto queramos controlar. En cada lugar es el número de módulos que le ponemos. Entonces, esta es una chalupa con 3 módulos. Esta es una chalupa con un solo módulo y esta es una chalupa con 3 módulos. Y entonces vamos a ver los apagadores. Los puede haber el típico apagador sencillo. Véanlo. Un apagador muy sencillo. No hace más que prender y apagar. Viene la fase. Llega el apagador. El cable que continúa del apagador al foco se llama regreso y el neutro llega al foco por el otro lado. Hay apagadores, y ustedes los conocen en sus casas y en muchos lados los han visto, hay apagadores que prenden y apagan desde más de un punto. Es decir, desde 2 puntos podemos prender y apagar el mismo foco o los mismos focos. A diferencia del de arriba, que el de arriba pueden ver que en un apagador, un foco o unos focos solo se pueden prender y apagar en un solo punto. Mientras que hay otros en los que yo puedo prender y apagar un foco o varios focos desde 2 puntos. Eso se llaman apagadores de escalera. Entonces, pueden ver ahí. Tenemos apagador sencillo y apagador de escalera. Hay otros que se llaman apagadores de 4 vías. Que esos son aquellos que uso cuando quiero apagar o prender uno o muchos focos desde más de 2 puntos. Estos se usan, por ejemplo, en pasillos muy largos, en los que yo puedo tal vez prender o apagar la luz en la primera puerta, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. O en escaleras de muchos pisos, donde yo quiero prender y apagar la luz en cada uno de los pisos. Estos se usan, por ejemplo, en recámaras principales, donde yo quiero prender y apagar la luz
a la entrada de la recámara, pero también en cada una de las cabeceras, en cada uno de los lados de la cama. Entonces, repito, el apagador sencillo, cuando solo quiero, o de 2 vías, se llaman, apagador sencillo o de 2 vías, cuando yo quiero prender y apagar la luz en un solo punto. El apagador de escalera o de 3 vías, cuando yo quiero prender y apagar la luz en 2 puntos. Y el apagador de 4 vías, cuando yo quiero prender o apagar la luz en 3 o más puntos. ¿Está claro? Bueno, pongan atención en estos diagramas, porque en ellos vamos a trabajar, con ellos vamos a trabajar. Voy a profundizar tantito sobre ellos más adelante. Por lo pronto, váyanlos teniendo claros. Apagador de 2 vías, de 3 vías y de 4 vías. Cada uno con sus diagramas eléctricos. Y llegamos ahora sí al montaje de estos equipos. Fíjense cómo para montar estos equipos, dentro de la pared está la chalupa. Ya todos sabemos qué es la chalupa. Después se pone una pieza que se llama chasis. El chasis es la pieza que se fija a la chalupa y en la que se fijan los módulos. Los módulos pueden ser de apagador, de timbre, de enchufe, en fin. Los módulos pueden ser variados, pero es un componente importantísimo. Chalupa, chasis y módulos. La chalupa es la base ahogada en el muro o fijada al muro. El chasis es la pieza que se fija a la chalupa y en la que se sujetan o fijan a los módulos. Y por último, la placa, que es la parte visible, la parte bonita, la parte decorativa de cada una de estas salidas eléctricas. Apagadores sencillos. Fíjense cómo los apagadores sencillos solamente tienen 2 puntos para recibir cables. Los pueden ver ahí. Solamente tienen 2 puntos para recibir cables. Y si nos regresamos al diagrama básico de los apagadores sencillos, es por esto. Pueden ver aquí el apagador sencillo. Por uno llega a la fase y por otro continúa la fase que se llama regreso. Los apagadores de 3 vías no. Fíjense, los apagadores de 3 vías tienen 3 puntos. ¿Por qué? Porque por uno llega a la fase y en otros 2 se conectan los puentes. ¿Ya vieron? Estos son los puentes de los que hablábamos hace algunas clases y hoy hace un rato. Puente que va de apagador de escalera a apagador de escalera y otro puente que va de apagador de escalera a apagador de escalera. Cada juego de apagador de escalera, de apagadores de escalera, tiene 2 puentes. Y claro, de sus 3 salidas de cable o conexiones de cable, 2 se ocupan con puentes y el otro, para uno, recibe la fase y para el otro se lleva la conexión, la continuación de la fase. No se asusten, iremos viendo a detalle cada uno de ellos y haremos diagramas un poquito más claros. Ejemplos, les decía, hay todos los colores y sabores de placas y accesorios.
Lo mismo botoneras, lo mismo enchufes. Para interiores, para exteriores. Y por hoy, dado que les ofrecí irnos tantito más temprano y que el tema que sigue tiene sus particularidades, aquí lo dejamos. Empezaremos la próxima clase con los contactos falla a tierra, después de haber visitado la obra y conociendo o teniendo claro que este punto de contactos falla tierra lo tiene Michelle anotado como un asunto digno de explicación a detalle y especial. Entonces, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene algo que quiera que se aclare? Bueno, entonces voy a detener la grabación a la 1, a las 2, para ponernos de acuerdo en la visita del sábado, ya fuera de la grabación y no ocupar tiempo de video en cosas que no son relevantes para el contenido de la materia. A las 3.